El Señor resucitó. ¿Cómo íbamos a decir? El Señor resucitó. El Señor resucitó. Abra sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 28. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Aunque la predicación de la palabra de Dios estará del verso 11 al 20, vamos a leer del verso 1 al verso 10. Si usted trae la versión 60, le invito a que me acompañe, por favor. Pasaremos un tiempo sentados, así que le voy a invitar a que podamos leer este pasaje puestos en pie. Yo voy a leer el verso 1. Le invito a que usted me acompañe en el verso 2. Y sin ninguna otra indicación, nos juntamos en el verso 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron a María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a repetir el verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tomen sus lugares, por favor. Hemos, hemos orado pidiéndole a nuestro Dios que Él sea el que hable en nuestra vida, que su Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento y su palabra nos enseñe, nos instruya, nos aconseje, nos exhorte. Al inicio de este culto, mencionaba que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el hecho más importante de la fe cristiana. El apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 15, verso 4, les dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Cada uno de nosotros estaría en vano el día de hoy aquí. En vano habría sido el que nos hayamos levantado temprano, tal vez algunos buscando ir temprano a dormir para estar a tiempo en el culto. Vano hubiese sido, hermanos. Pero confiamos que no ha sido en vano, porque Cristo ha resucitado.
El Señor resucitó. Ese es el tema que el día de hoy quiero compartir con ustedes. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree firmemente que el Señor resucitó? ¿De verdad lo cree? ¿O lo trajeron a la fuerza? Le dijeron, va a haber tamales, va a haber atole. La hermana Vicky hace un atole delicioso. Y dijo, vamos, y vamos desde temprano para que no digan que nomás llegamos a la comida. ¿O lo trajo a fuerza su esposa? ¿O sus hijos? Si de verdad, hermanos, creemos que el Señor resucitó, nuestra vida debe demostrar, hermanos, que el Señor resucitó, vive en nosotros y que ha transformado nuestra vida para su gloria. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Los apóstoles no vivieron después de la resurrección, no vivieron de la misma manera. La vida de los apóstoles fue transformada por ver al Cristo resucitado y por el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos separa de otras religiones? ¿Se ha puesto usted a pensar, ¿estaré en la religión correcta? ¿Qué es lo que me separa de otras religiones? Lo que hoy celebramos, no solo en día domingo, sino hoy, domingo de resurrección, eso es lo que nos separa de otras religiones. Mahoma está muerto, no resucitó. Siddhartha Gautama, Buda, el iluminado, no resucitó. Confucio, allá en China, tampoco resucitó. Pero el Señor resucitó. La muerte de nuestro Señor Jesucristo hubiese sido en vano si no hubiese resucitado. Sin la resurrección de Jesucristo, la muerte en la cruz había sido un acto desperdiciado. No habría un evangelio que predicar. No habría una esperanza. Esto es lo que Pablo enseña a los corintios ahí en su primera carta, en el capítulo 15. No habría perdón de pecados. Sin Cristo, cada uno de nosotros iría directo al infierno, sin esperanza. Hemos leído Mateo 28 del 1 al 10. Y me quiero centrar del verso 11 al 15. Una vez que la resurrección se había llevado a cabo, la resurrección es el milagro junto con la alimentación de los 5,000, que los 4 evangelios hablan sobre este hecho. Solo hay dos milagros que los evangelistas, los 4 enseñan: la alimentación de los 5,000 y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 15, recuerda, estamos Mateo 28. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Recuerda usted pasajes anteriores cuando a los judíos fueron ante la autoridad romana y le dijeron: recuerdo que este hombre enseñaba
que iba a resucitar al tercer día. Y entonces mandaron a poner, ahí en el capítulo 27 de Mateo nos enseña que mandaron a poner una guardia romana y un sello imperial en la piedra. Estas dos ideas, estas dos cosas de la guardia romana, algunos creen que pudo haber sido entre 6 y 12 soldados romanos. La palabra de Dios no enseña, pero había guardias romanas que incluso llegaban a ser hasta 100 soldados romanos entrenados para matar. No sabemos cuántos soldados eran, pero lo que sí estamos seguros es que eran soldados imperiales, soldados entrenados para matar. Y en la piedra pusieron el sello imperial. El sello, hermanos, no debía ser removido ni roto, porque el romper un sello imperial simbolizaba la muerte de aquel que lo hacía. Así que difícilmente cualquier persona podía, difícilmente enfrentarse a una guardia romana. 2, difícilmente romper ese sello. Y ya ni hablamos de remover la piedra que se encontraba al pie de la tumba. Verso 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Eso fue lo que le dijeron a los soldados que dijeran acerca de lo que había sucedido. Les dieron mucho dinero. Verso 14. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Se acuerda usted lo que Zacarías enseña en el capítulo 13 sobre lo que iba a pasar con los apóstoles una vez que el Señor empezara a ser martirizado? Y el Señor Jesús mencionó lo mismo: herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Eso fue lo que pasó con los apóstoles. En el momento de la crucifixión, solamente Juan estuvo al pie de la cruz. Los demás huyeron, creyendo que la misma suerte caería sobre ellos. Ya solo quedaban 11 porque Judas ya se había ahorcado. Así que solamente 10 de los 11 que quedaron huyeron, y solo Juan quedó al pie de la cruz. ¿Ustedes creen, hermanos, que 10 apóstoles temerosos, que tan solo un par de días antes del tiempo de la crucifixión habían huido, ustedes creen que los apóstoles habían llegado en la madrugada del primer domingo, del primer día de la semana, pensando en enfrentarse a una guardia romana? Ya me imagino a los soldados durmiendo. Ya me imagino a los soldados imperiales durmiendo. Esto no era posible. Y mucho menos que ellos se enfrentaran a una guardia romana, porque les iba a ir, hermanos, como en feria. Imposible. Pero dice la palabra de Dios que este hecho de que los soldados se quedaron dormidos y que los apóstoles tomaron el cuerpo de Jesús y lo hurtaron, esto ha sido divulgado hasta el día de hoy. Por lo menos Mateo enseña que ese dicho había sido divulgado hasta que Mateo escribe 20 años después. Pero no estamos hablando, hermanos, de solo 20 años. Estamos hablando de que si el Señor Jesús
murió y resucitó por ahí del año 27 de nuestra era. Estamos a un año de casi 2000 años de que este suceso hubiese acontecido. Casi 2000 años. Y este dicho se sigue divulgando entre los judíos hasta el día de hoy. Así que no fueron 20 años, han sido casi 2000 años. Ya compartía con ustedes en predicaciones anteriores por qué el año 27 de nuestra era. Casi 2000 años este dicho se ha divulgado entre los judíos. Apóstoles, seguidores, discípulos miedosos, una guardia romana, un sello imperial. Pensemos en que así haya sido. Pensemos que en realidad los apóstoles llegaron, golpearon a los guardias romanos o los encontraron dormidos, removieron la piedra, sacaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron y lo escondieron y lo enterraron en otro lugar. Pensemos en que así sucedió en ese tiempo. Pedro, ¿conocen ustedes la historia? No Pedro el de Cuautla. Pedro, el día en que Jesús iba a ser crucificado, en la madrugada, Pedro le negó 3 veces. Antes de que el gallo cantara, él le había negado 3 veces. Marcos enseña que el gallo cantó 2 veces. Y Pedro ya le había negado en 3 ocasiones. ¿Qué significaba que Pedro le negara? Pues significaba que si Pedro decía, sí, yo anduve con él, seguramente iba a ser tomado y llevado en ese momento a recibir latigazos como también Jesús los estaba recibiendo. Explicábamos un poco acerca de este martirio que el Señor Jesús llevó. Lo explicábamos hace un par de días, el día viernes. Significaba que si Pedro decía, sí, yo andaba con él, seguramente él iba a estar junto con Jesús ahí recibiendo esos latigazos. Pero Pedro dijo, no, yo no lo conozco. Y le dijeron, a él también lo hemos visto. Y dijo Pedro, yo no andaba con él, yo no lo conozco. En 3 ocasiones lo negó. ¿Qué le sirvió a Pedro eso? Pues le sirvió vivir otros 30 años. Algunos creen que Pedro murió entre el 64 y 67 de nuestra era por órdenes de Nerón, el César de ese tiempo, el mandamás del Imperio Romano. Y ahorita vamos a mencionar algunas de las cosas de cómo murió Pedro. Quisiera hacer una pausa. ¿Cómo podemos demostrar que la salvación fue un hecho que en realidad sucedió? ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Habría la manera de científicamente demostrarlo? Hay aquí maestros de universidad y entendemos que hay 2 métodos importantes en el tema de demostrar un evento o un hecho. Uno es el método científico, que consiste simplemente en un lugar controlado, en un momento controlado, en un acto controlado, poder repetir un acto o un hecho obteniendo el mismo resultado muchas veces. Escuchaba un video que decía, una manera de demostrar este método científico es decir que el jabón flota. ¿Cómo podríamos demostrar científicamente que el jabón flota? Nos vamos a la cocina, una bandeja de agua, echamos jabón. ¿Y qué va a pasar con el jabón? En un ambiente controlado, científicamente estamos comprobando que eso sucedió.
Y lo podemos repetir 100 veces. Y las 100 veces va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, concluiríamos que al realizar el acto científico, entonces concluimos que el jabón flota. Pero ¿cómo podríamos científicamente demostrar la resurrección de Jesús? Científicamente no podemos hacerlo, porque no podemos regresar a 2000 años atrás y en un ambiente controlado llevar a cabo la resurrección. Es lo mismo que hace el ministerio público. Vamos a hablar un poco de apologética. Estamos hablando de razonar algunas cosas, porque si llegamos con las personas que no conocen de Cristo y le decimos que por fe, pues las vamos a dejar igual, ¿verdad? ¿Cómo podríamos demostrarle a la gente que no conoce de Cristo de la resurrección? Aparte de un servidor, hay un abogado, ahí hay un abogado, otro abogado, ¿no? Vamos a ver un poco más este método legal. Los ministerios públicos, los jueces, usan el método legal para poder demostrar un hecho, un homicidio. ¿Cómo se demuestra que alguien mató a una persona? Testigos, testigos oculares, pero también testigos que pudieron haber escrito algo relacionado a eso, alguien que escuchó algo. Y si encontramos testigos oculares, ellos son testigos fehacientes de que esto sucedió. Pero no podemos ir a la Biblia, como en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, en donde el apóstol Pablo enseña que más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. No podemos, porque ellos van a decir, bueno, pues estás regresando a la Biblia de manera espiritual o como un acto de fe. Hay escritores, historiadores cristianos, historiadores que no son cristianos, que no fueron cristianos, incluso historiadores judíos que escribieron sobre la resurrección de Jesús. Por lo menos escribieron que ellos habían escuchado de la resurrección de Jesús y no fueron cristianos. Flavio Josefo, un historiador judío, no cristiano, que habló sobre la resurrección de Jesús, de que él había escuchado que aquel Jesús, a quien le llamaban el Cristo, había resucitado. Y así como él, hubo personas como Luciano de Samosata, griego. Hubo también el Talmud judío, que eran todas aquellas cuestiones religiosas judías, y que de alguna manera, como crítica, el Talmud judío hablaba sobre la resurrección de Jesús, pero hablaba sobre Jesús. Así que hubo testigos oculares. Si regresamos a la palabra de Dios, el apóstol Pablo menciona que más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, habían pasado tan solo unos 20 años. Y cuando el apóstol Pablo escribe, dice, algunos de esos hermanos viven aún. Cuando el apóstol Pablo escribió a la carta a los Corintios, en esa primera carta, dice, varios de estos hermanos viven, hay otros que ya no están con nosotros. Si eso hubiese sido una mentira, por supuesto que hubiese habido una revuelta diciendo, ¿dónde están esas personas? Pero ese hecho, hermanos, las personas del primer siglo lo consideraban como una realidad.
Pedro le había negado 3 veces al Señor. Y le bastó para vivir unos 30 años más. Todos los apóstoles, con excepción de Juan, murieron martirizados por predicar el Evangelio. Si en realidad esto hubiese sido una mentira, ¿ustedes creen que ellos hubiesen estado dispuestos a morir por una mentira? Si de verdad ellos hubiesen tomado y escondido el cuerpo de Jesús, ellos no hubiesen estado dispuestos a morir por una mentira que ellos habían creado. La tradición cristiana y algunos conocidos como padres de la iglesia hablan sobre la muerte de Pedro, que murió crucificado de cabeza. Clemente de Roma, Dionisio de Corinto, Tertuliano, Cayo de Roma, Orígenes de Alejandría. Estos considerados padres de la iglesia muestran cómo Pedro había muerto crucificado de cabeza por no merecer morir como su maestro. ¿Qué fue lo que llevó a que Pedro muriera de cabeza? No negar al Cristo resucitado. No sé si fue verdad o no, pero también hay un comentario sobre algunos escritos acerca de Pedro, en donde Pedro, frente a su esposa, muriendo, Pedro le dice a su esposa: piensa en el Señor. Si esto fue verdad, de que Pedro murió frente a su esposa, quien también estaba muriendo por predicar el Evangelio, Pedro le dice a su esposa: piensa en el Señor, piensa en que hemos visto al Cristo resucitado y que gracias a esa resurrección nosotros tenemos vida eterna y nada de lo que nos pase a nosotros nos quitará el estar con nuestro Señor. Pablo murió decapitado también por órdenes de Nerón en esa revuelta de ese emperador loco y sanguinario de Nerón. En el mismo tiempo en el que Pedro murió, los dos en Roma. ¿Qué fue lo que llevó a los apóstoles a entregar su vida por Cristo? Haber visto al Cristo resucitado. Hermanos, si esto no es una muestra de la resurrección de Cristo, como decía mi hermano Marcelino, solo nos queda la fe. Y es la fe en nuestro Señor Jesús, en quien nosotros hemos depositado para confiar en el Cristo resucitado. El pasaje concluye de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Este pasaje que estamos a punto de leer, versos 19 y 20, comúnmente conocido como la misión, la gran comisión, gracias, comúnmente conocido como la gran comisión, hermanos, no fueron las últimas palabras de Jesús. Este lugar en donde Jesús está a punto de compartir estas palabras fueron después de la resurrección.
en Galilea. Y las últimas palabras de Jesús, la ascensión de Jesús, que encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8, fue en Jerusalén. Cuando Jesús les dijo en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando les prometió que el Espíritu Santo vendría sobre ellos. Esas fueron las últimas palabras de Jesús y en Jerusalén. Pero este pasaje no fue en Jerusalén. Este pasaje de la Gran Comisión fue tan solo unos días después de la resurrección en Galilea. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor resucitó, hermanos. Quiero concluir preguntándole a usted, ¿de verdad cree usted en la resurrección? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí que contestó así, creo en la resurrección, su vida no ha sido transformada. ¿Cuántos de los que estamos aquí seguimos viviendo una vida que no agrada al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos llevando a cabo lo que el Señor ordenó en su palabra? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo seguimos viviendo, hermanos? ¿Creyendo en el Cristo resucitado? ¿O simplemente diciendo que creo en el Cristo resucitado, pero mi vida no está reflejando creer en el Cristo resucitado? La vida de los apóstoles fue transformada. Ellos estuvieron dispuestos a morir por el Cristo resucitado. Ellos estuvieron dispuestos a morir por haber visto a Jesús. Pero bienaventurado usted y yo, que no viendo al Cristo resucitado hemos creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted lo ha creído, feliz, 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 feliz es usted. Bienaventurado es usted, porque ha creído en el Cristo resucitado sin haberlo visto. Bienaventurados somos, hermanos. Somos más bienaventurados que los apóstoles en ese sentido, porque ellos creyeron en Jesucristo porque lo vieron resucitado. Ahora nosotros, por fe, creemos. Hermanos, pero si creemos en ese Cristo resucitado, vivamos entonces en consecuencia a lo que creemos. La gente no quiere creer en el Cristo resucitado porque ve a los cristianos viviendo vidas inmorales. Jóvenes en fornicación, cristianos en adulterio, varones en drogadicción, alcoholismo, mujeres de la misma manera. Cristianos metidos en pornografía, en odio, viviendo vidas que al Señor no le agradan. Si decimos que vivimos creyendo en Cristo resucitado, hermanos, vivamos entonces de esa manera, creyendo que Cristo resucitó. La resurrección nos ha dado
vida eterna. La muerte en la cruz del Calvario ha perdonado nuestro pecado, pero la resurrección nos ha dado la esperanza de esa vida que hemos empezado a vivir cuando usted se ha arrepentido de su pecado y ha creído en Cristo y le ha buscado para seguirle en ese arrepentimiento y fe. Quiero invitarle para que en esta mañana oremos al Señor. Reflexione usted, hermano, esto que acabamos de meditar. Si de verdad usted cree en la resurrección de Jesús, vivamos como los discípulos, como los apóstoles que vieron al Cristo resucitado, con una entrega al Señor, compartiendo su palabra, no importándonos si nos desprecian o no. En aquel tiempo, el decir que soy cristiano les costaba la vida. Romanos 10, versos 9 y 10. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese pasaje fue escrito en el contexto en que los cristianos estaban siendo muertos, llevados al circo romano, devorados por leones, si ellos confesaban a Jesús como Señor. Hoy nos encontramos aquí confesando al Cristo resucitado y no nos cuesta la vida. Pero a veces el predicar el Evangelio nos puede costar una amistad. Y a veces no estamos ni siquiera dispuestos a perder una amistad. No estamos dispuestos a dejar aquello que nuestra carne se deleita. No estamos dispuestos a dejar aquello que nuestra carne está deseosa de esos actos pecaminosos. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir, pero nosotros no queremos dejar el pecado. Seguimos inmersos en esas actitudes pecaminosas. Hermano, si de verdad tú crees en el Cristo resucitado, vive para el Cristo resucitado, alejándote del pecado, buscándole y caminándole en santidad. Y yo te invito a que reflexionemos esta mañana. Inclina tu rostro, por favor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a reconciliar al hombre, para que por medio de Jesucristo, de su muerte y su resurrección, nosotros pudiéramos estar reconciliados contigo. No hemos hecho nada, Señor, para merecerlo. Solo tu gracia. Solo Jesucristo es suficiente. Solo Jesucristo basta para esa reconciliación entre nosotros y tú. Gracias, Señor Jesús, porque por amor al Padre, por obediencia al Padre, por amor a nosotros, por amor a mí, dejaste tu gloria. Te despojaste a sí mismo para que cada uno de nosotros, todo aquel que en Él cree, todo aquel que hemos creído en tu resurrección, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hoy tengamos vida eterna.
Querido hermano que te encuentras en esta tarde, en esta mañana, yo te invito a que no continúes de la misma manera con tu vida. Si de verdad has creído en ese Cristo, en el Cristo resucitado, que fue escarnecido, que fue lacerado, crucificado por tu pecado, y que resucitó al tercer día, y hoy creemos que hoy está a la diestra del Padre. Si tú crees, vive creyendo en ese Cristo y viviendo como Él nos demanda. Padre Santo, te ruego, por favor, ayúdanos como iglesia Palabra de Vida. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a tu iglesia en donde se encuentre esparcida en el mundo. Ayúdanos, Señor. El tiempo se acerca. Y así como un día tú dijiste, Señor Jesús, que ibas a morir y moriste, así como un día tú dijiste que ibas a resucitar y resucitaste, también un día has prometido que vendrías y vendrás. Y esta es la palabra de fe que predicamos, porque creemos en un Cristo resucitado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.